¿Has escuchado de los solfegios? ¿Habías escuchado de la música y los sonidos que han sido grabados dentro de una frecuencia que puede alterar tu estado de ánimo, tu vibración literalmente, y hasta se cuenta que puede alterar tu ADN, sanando otras dolencias de naturaleza hasta física? Pues sí, existe esta música que algunos le llaman música medicina. También está la música medicina en otras culturas, ¿verdad? Que se le llama música medicina a otros cánticos, a otro tipo de música. Pero resulta que se encuentran dentro de este rango de vibración en megahertz y literalmente altera tu estado vibratorio, tu vibe, tu energía, reduce el estrés o eleva la energía o ayuda a aliviar el dolor o ayuda a quedarte dormida. En fin, hoy voy a compartir contigo varias de estas canciones o sonidos y te voy a compartir los enlaces para que tú también los puedas utilizar y entres en esta dimensión de la sanación a través del sonido. Comenzamos. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Otro viernes de manifestación, tema que sé que amas y que esperas. By the way, quiero mandarle un saludito muy especial a mi querida Ileana Fuentes. Sí, Ileana está hoy en su último día de trabajo. Hoy es oficialmente el día de su renuncia feliz. Si me estás oyendo en tiempo real y hoy es viernes 29 de septiembre, pásate por mis historias para que veas quién es Ileana, una clienta, estudiante y amiguita a quien quiero mucho, con una historia admirable. Prontito la voy a invitar por aquí a que nos cuente cómo fue esa transición. Muy bien, vamos entonces a hablar de sonido, de sanación a través del sonido, de frecuencia, vibración, manifestación a través de esos estados de frecuencia en la que te encuentras vibrando. Y a lo mejor si eres nueva escuchando este podcast dirás, yo llegué al podcast correcto, esto no era emprendimiento y negocio y de momento me están hablando aquí de sonido. Mira, la realidad es que yo enseño el emprendimiento desde la conciencia, pero precisamente, aunque tú no estés en un camino aún de despertar de conciencia, de espiritualidad, tengo que decirte que en ocasiones cuando estés bajo estrés en situaciones de negocio, bajo estrés en medio de una reunión, bajo angustia por una decisión que tienes que tomar, que los emprendedores y los empresarios pasamos por ahí con mucha frecuencia, independientemente estés o no estés en este camino de la conciencia, es bueno que conozcas herramientas como las que yo voy a hablar hoy, porque es más fácil gestionar un mal rato, un momento de estrés, una racha de insomnio, un momento de ansiedad, cuando conoces el efecto que tienen estas herramientas en ti, ¿verdad? Como ente físico, como ente biológico y por supuesto como ente espiritual, independientemente que estés o no estés conectando con este tema de la espiritualidad que yo traigo por aquí los viernes, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de los solfegios y te voy a contar rapidito por qué llego a este tema al podcast. Hace un par de, como un mes y medio, yo tuve una situación de migraña. A mí no me da mucho migraña, pero una o dos veces al año tengo un episodio de migraña. A veces está vinculado al periodo. Estoy en los días del mes o cerca de los días del mes y me da una migraña fuerte. A veces, no es todo el tiempo. A veces lo he vinculado con alimentos que como y me activan o me estimulan caer en migraña. Y a veces simplemente de la nada estoy súper energizada y aparece un episodio de migraña. Y yo siempre veo la migraña como una señal de tienes que parar. Porque cuando a mí me da migraña yo no puedo hacer nada. No es un dolorcillo de cabeza, no es una jaqueca, es un dolor que te inhabilita.
y si tú has pasado por ahí, sabes que la migraña puede ser bien aguda. Hay personas que les da náuseas, que vomitan. Yo me pongo bien irritable. Me dan náuseas, usualmente no vomito, pero sí tengo que apagar todo, tengo que apagar las luces, tengo que apagar los sonidos, no puedo escuchar nada, no puedo oler nada, no puedo hablar con nadie. Y yo tengo mis propios rituales para recuperarme de la migraña, pero en este último episodio que me dio, yo lo compartí por mis historias de Instagram. Compartí que estaba en un episodio de migraña, creo que tenía un live o algo así y lo cancelé porque no podía hablar. Y le dije a las compañeras en el story que me excusaran, que regresaba mañana porque tenía que desconectarme. Y como parte de mi proceso de desconexión, usualmente yo busco mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que me tiene en esta migraña. Aunque sea un asunto hormonal, qué es lo que desencadena que el cuerpo manifieste esta crisis, que manifieste esta situación de dolor. Y muchas veces, para mi sorpresa, en esta última ocasión, estaba vinculado a algo que yo no estaba manejando. Estaba, como decirlo de alguna manera, con un tapón de energía y tenía que ver con la energía, la frecuencia en la que yo estaba vibrando. Estaba en una frecuencia muy bajita por una situación que ocurrió de trabajo y eso me provocó una ansiedad de la que yo no estaba consciente. Yo creía que yo estaba tranquila porque me sentía tranquila, pero la ansiedad no siempre es nerviosismo, la ansiedad no siempre es angustia mental, a veces simplemente es inquietud, tu cerebro está inquieto, no te puedes tranquilizar y aunque aparentes estar en paz, tu ritmo cardíaco está más rápido, tus pensamientos van mucho más rápido y yo no estaba consciente del estrés que me estaba causando esa situación y desembocó en una migraña. Y yo un poco compartí mi proceso y les compartí a través de las historias cómo yo hacía para dar con el origen y sanar desde un lugar amoroso. Es más fácil meterte una pastilla, es más fácil meterte medicamentos. Yo utilizo los medicamentos si no me queda remedio. Pero a toda costa tomo muy pocas medicinas en todo el año, a menos que sea una infección que requiera un antibiótico porque hay peligro o que sea ya el nivel de dolor. Yo hice todo y a nivel espiritual, mental, emocional no lo he podido gestionar y ya estoy a punto de la desesperación, pues me ayudo con un medicamento, pero trato en lo posible de atravesar el dolor. Siempre el dolor me está tratando de comunicar algo. Y en aquel momento compartí un ritual que yo hago y después le cuento de dónde saqué este ritual porque no vine a hablar de eso hoy, pero yo meto los pies en agua con hielo. Yo lleno un bowl de agua con hielo y meto los pies ahí y te digo que de forma casi inmediata, tan pronto meto los pies en el agua, es como si la mente se fuera a atender que me estoy quemando los pies con el frío y con el hielo y se olvidara un rato del dolor. No es que desaparece, pero reduce significativamente cómo se siente. Y es un tema de atención. El cerebro está atendiendo el frío de los pies y el hielo y no está pendiente, la migraña no es protagonista, por decirlo de alguna manera. Y eso me permite darme cuenta que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor lo siento en mi cuerpo. Sufrir por el dolor es otra cosa. Y de hecho hay una frase muy famosa de Siddhartha Gautama, el conocido Buda, que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esas cosas yo las puedo entender cuando hago estos experimentos, que yo he podido separar el dolor físico de mi acción emocional de sufrir, de mi decisión consciente o inconsciente de sufrir. Y así es como empiezo a compartir que yo utilizo estos aceites esenciales. Casi siempre utilizo aceite de peppermint cuando tengo este tipo de dolor de cabeza. Meto los pies en agua fría y también utilizo solfegios. Y compartí un audio de una canción que yo pongo cuando estoy en momentos de migraña. Y aunque no es un solfegio para el dolor, es un solfegio para el estrés, a mí me ayudó a darme cuenta en ese episodio particular que esa música no solo me quitó el dolor, sino que me hizo quedarme dormida como por 1 hora y media. Y yo no me había acostado a dormir. Me quedé dormida como por 1 hora y media y me desperté muy relajada.
Y yo pude ver cómo la migraña había sido efecto secundario de un episodio intenso de estrés y el solfegio que escuché, que era en la frecuencia de 528 MHz, calmó ese estrés. Y al calmar el estrés, desapareció la migraña. Y no tuve que tomar medicamento, no tuve que hacer más nada, me tomó un rato. También escogí, ¿verdad? No tuve que hacerlo, pero escogí hacer una introspección en medio de ese dolor, de dónde venía este dolor. ¿Qué me estaba diciendo este dolor? Y un poco oyendo esa música entré en estado meditativo muy profundo, que una cosa llevó a la otra. El estar dispuesto a mirar el dolor desde su origen me permitió entrar en un estado bien profundo de meditación que terminó sintiéndose que me quedé dormida. Creo yo que me quedé dormida, a lo mejor no me dormí y me fui por ahí bien profundo a una experiencia mucho más elevada, pero sí, ciertamente se subió mi energía, se subió mi frecuencia y yo desperté revitalizada. Desperté sin dolor, desperté creativa, desperté en otra frecuencia. Y esto generó mucha curiosidad en la comunidad que estaba dándome seguimiento. A mí me mandaron remedios de TS en la comunidad, me mandaron otros aromas para trabajar con el dolor. La comunidad fue bien amorosa en ayudarme a salir de ese momento de migraña. Sin embargo, dejó mucha curiosidad. Mucha gente me preguntó si yo les podía decir cuál era la música que yo había puesto, porque puse un pedacito. Y me dijeron, wow, esa música se escuchó brutal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la encontraste? Y empecé a documentar un poquito del tema de los solfegios y estaban con la cabeza volada. Marisa, hubo gente que me decía, Marisa, esto es brujería. Yo estaba con dolor de cabeza oyendo esto y se me quitó. O yo estaba súper ansiosa y escuché esto que pusiste y desapareció la ansiedad. Por favor, háblanos de este tema en un viernes de manifestación. Pues aquí está. Vamos a hablar de los solfegios, vamos a hablar de esta música o estos sonidos sanadores. Y quiero hablarte un poquito de la ciencia del sonido y de las ondas, el efecto que tienen las ondas sonoras en lo que es tu bienestar físico, mental o espiritual. La frecuencia de las ondas sonoras, o sea, la frecuencia en la que vibran las ondas del sonido, determina cómo suena, ¿verdad? Su tono. Y pues los que estudian quizá ingeniería de sonido o hasta música puede que entiendan esto mejor, ¿verdad? De lo que yo estoy explicando. La métrica que se utiliza para determinar la frecuencia de las ondas sonoras de cualquier sonido se suele medir en hertz, o en español se le llama hercios, con H, hertz. Una unidad de un hertz equivale a una onda por segundo, ¿verdad? Si yo emito una onda por segundo, pues el oído humano es capaz de percibir hasta un rango aproximado de entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Ok? O sea, tenemos en la capacidad de conciencia auditiva en el oído humano, tenemos la capacidad de percibir sonido en ese amplio rango. Y en ese rango está la música, está la voz, están los sonidos estridentes. Hay muchísimas cosas que el oído humano es capaz de escuchar, pero combinaciones de ciertas combinaciones de hertz ayudan a que las personas tengan efectos. O sea, esos sonidos tienen efectos en el sistema, en tu cuerpo. De hecho, puedes buscar información sobre contaminación sonora y está científicamente estudiado y documentado que vivimos en unos tiempos donde el sonido contamina, igual que los desechos tóxicos de una fábrica contaminan el aire. El exceso de sonidos a los que estamos expuestos continuamente también contamina nuestro ambiente, nuestro entorno. Y tú no estás consciente, pero a lo mejor yo aquí, mientras estoy grabando este episodio, yo escucho el sonido del aire. Yo escucho la máquina que emite olor en la oficina, en el estudio. Yo escucho un grillo en el fondo, quizá tú no lo escuchas aquí. Yo escucho el motor de la nevera, el motor del aire que a veces como que recarga o prende o apaga. Yo escucho el camión de la basura que pasó hace unos minutos allá en el fondo. Y a veces estoy consciente, pero a veces no estamos conscientes porque nos hemos aclimatado, nos hemos acostumbrado a la contaminación sonora. Y de la misma manera que hay contaminación sonora
El silencio puede hacerte muy bien, pero el silencio es silencio. Silencio no es solamente ausencia de palabras o ausencia de música, sino ausencia de sonidos también. Y ciertas combinaciones, ciertas frecuencias medidas en hertz o diseñadas para tocarse en hertz también alteran el bienestar físico, mental y emocional de una persona, incluso a veces hasta de animales. ¿Has visto por ahí videitos o canciones supuestamente para calmar perros que se quedan solos en la casa, para calmar gatos, para calmar bebés que están quedándose dormidos, los lullabies, las canciones de cuna, toda esta música que suele ser calmante y relajante, de manera intencional o no intencional, consciente o no consciente, están dentro de un rango de sonido que impacta cómo el cuerpo reacciona. Según el cuerpo reacciona a la contaminación sonora, con altos niveles de estrés, con daño en los órganos, pues la exposición a estas fuentes de sonido también mejoran la circulación, el bienestar, los pensamientos, el estrés, la ansiedad, el ritmo cardíaco, etc. Ahora bien, a estas frecuencias, digámosle curativas, sanativas, se le llama solfegio. Las frecuencias solfegios son tonos de sonido que ayudan a facilitar diferentes facetas del bienestar físico y mental en las personas y se conocen como las frecuencias curativas de Dios. Hay gente que le llama a los solfegios música divina, música de Dios. Igual hay unas notas que son bien dark, que se les llama las notas del diablo, las notas del miedo. Usualmente las escuchas en las noticias, pero en las noticias no, en las películas o en las escenas donde vienen escenas de miedo, que siempre ponen como este típico órgano tocando unas tonalidades bien bajas, como cuando sale la escena de Drácula o como cuando sale la escena de que aparece el muerto o la escena donde quieren que te asustes, tocan esos sonidos para generar un ambiente tenso. Y tú sabes de la música que yo te estoy hablando, ¿verdad? Así que estas frecuencias de las que yo hablo hoy, los solfegios, son frecuencias curativas por los sonidos fundacionales utilizados tanto en religiones occidentales como en el cristianismo, como en espacios no religiosos donde simplemente se practica la meditación. Así que vamos entonces al grano. Vamos a hablar de este tema de las frecuencias y te voy a compartir algunas de las piezas que yo he escuchado dependiendo de cómo me siento, ¿verdad? De cómo me he sentido. Y más adelante, si esto es un tema que te interesa, pues quizás es un tema que podemos abordar en otro episodio o quizás si estoy considerando hacer una serie especial de episodios de contenido espiritual y sacarlos de aquí del podcast, o sea, ponerlos en otro espacio y el que quiera profundizar conmigo, pues poner 10 episodios allá, 15 episodios allá y que vayas allá y escuches esta información y regrese. El que quiera profundizar en esos temas, pues yo poderlos sacar del podcast para que el podcast no sea confuso y aunque yo toque estos temas, no quiero quedarme en estos temas y que las personas no sepan a qué vinieron en este programa, ¿ok? En la comunidad científica vinculó este tipo de música con variedad de respuestas en el cuerpo humano. Esto no es nuevo. Estoy hablando de que para los 80, un doctor que se llamaba Glenn Rain hizo un descubrimiento que confirmó el punto de vista de las tradiciones espirituales, o sea, confirmó la perspectiva científica de cómo se veían el impacto de esta música en las tradiciones espirituales y probó el impacto de diferentes músicas sobre el ADN humano, ¿verdad? Este experimento lo puedes ver, puedes buscar información en internet sobre este tema y se habla de afinación científica, de afinación con propósito espiritual de esta música y estos estudios han creado todos unos escritos sobre cuál es la métrica que debes usar dependiendo a el beneficio de las distintas frecuencias de solfegio, ¿verdad? Y te voy a hablar rápidamente de algunos de ellos, te los voy a hablar y te los voy a poner. Yo te voy a mencionar la frecuencia de ese megahertz, de ese sonido en megahertz, para qué sirve y te voy a poner un sonido de 30 segundos, de 15 a 30 segundos, para que escuches y te permitas sentir el efecto de esta música. Y a mí me encantaría que cuando escuches esta música
luego me escribas a través de Instagram y me digas, Marisa, la música del dolor o la música del estrés o la música de la ansiedad me ayudó a sentir tal cosa. O sea, me gustaría que no solamente descubres la información aquí, sino que compartas conmigo el efecto que tuvo en ti, ¿ok? Vamos a empezar con la música que te ayuda con el manejo del dolor. La música que ayuda con el manejo del dolor es la que está en frecuencia de 174 Hz, ¿ok? Si tú entras a YouTube y escribes 174 Hz, te van a salir variedad de piezas que están grabadas en esta frecuencia. En mi caso, he utilizado esta que te voy a poner a continuación. Bota todo el aire, toma una respiración profunda y escucha. ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde sentiste que se concentró este sonido? A veces lo sientes en un área del cuerpo, a veces lo sientes en la frente, en el pecho, en la garganta. Tenlo por ahí presente. Abajito te dejo el enlace de esta misma música en YouTube. Si en algún momento sientes dolor, como yo, que a veces en medio de una migraña o de un dolor de otra naturaleza, en vez de meterme una pastilla, pongo esta canción o busco otra música. De hecho, estos canales que te voy a compartir a veces tiran videos live por YouTube y están live tirando esa música. Da igual si es en vivo o no, pero tienes acceso a variedad de temas. Vamos entonces al segundo tema y vamos a hablar de cuando estás bajita de energía, cuando tu energía está bajita, cuando sientes que necesitas energía para moverte, para salir de la cama, para salir a lo mejor de un dark season, estás bajito de energía. ¿Cómo subimos energía? Vamos a poner un solfegio de 417 Hz que suene así. Qué maravilla, ¿verdad? Se siente bonito escuchar estos sonidos. Estoy deseando escuchar tu feedback con relación a este episodio y cuál ha sido el sonido con el que sentiste que mejor resonaste. Presta atención a qué área de tu cuerpo vibra o resuena con estos sonidos. El siguiente sonido que voy a compartir contigo es el que ayuda a calmar los momentos de ansiedad y es el que tiene 432 Hz. Y este sonido suena así. ¡Qué delicia! Yo escucho estos sonidos y me transporto contigo. Este es el sonido, lo estás oyendo todavía de fondo, que se vincula con el manejo de la ansiedad. Puedes ir tomando nota. Hasta ahora te he dicho 174 Hz son para el dolor, 417 Hz para energía baja, 432 Hz para ansiedad. Y ahora vamos a hablar de 3 Hz. Las ondas delta, que son famosas por el uso de ellas para el insomnio. Muchas personas que padecen de insomnio ponen esta música, sonidos en esta frecuencia de 3 Hz para quedarse dormidos. Y te tengo que decir que a veces yo se las pongo a mi hija, a veces ella está muy activa y no es que tenga insomnio, pero quiero que baje revoluciones y le pongo esta música y ella le llama la música mágica. Y ella me lo dice, a veces me dice, mamá, me quiero dormir, ponme música mágica, ponme la música de medicina. Y
con los niños funciona de maravilla también. Así que aquí te pongo la música de los Delta Waves de 3 Hz. ¿No sientes como que te lleva? ¿No sientes como que escuchando esta música hasta te podrías quedar dormida simplemente oyendo este pedacito? De hecho, responsablemente te tengo que decir que no pongas esta música si estás conduciendo, esta que es para quedarte dormida. No la pongas en situaciones de riesgo como en un baño de tina donde estés dentro del agua, porque la relajación es seria, es profunda y te puedes quedar dormida en la actividad que estás. Y por último, voy a compartir contigo mi musiquita mágica con la que me curé la migraña los otros días. Esta está en la frecuencia de 528 Hz y es música stress release. Es para liberarte del estrés, sanar ese estrés. Que a veces tú puedes confundir el estrés con ansiedad. Yo pienso que la ansiedad es una consecuencia de no manejar tu estrés. Pero el estrés a veces ni se siente, por eso se le llama el asesino silencioso. Muchas personas que padecen de infartos o de condiciones cardíacas o que han fallecido de infartos masivos y nadie sabe qué tenían, no padecían del corazón, pero tenían estrés acumulado. Y el estrés puede ser muy tóxico, muy dañino para distintos órganos de tu cuerpo. En mi caso, oír esta música en medio de una experiencia aguda de migraña terminó ayudándome a salir de ese dolor. Y al igual que todas las demás, te las estoy poniendo aquí en las notas del episodio para que tú puedas escucharlas y tenerlas ahí en tu propio playlist en YouTube. Esta música también la puedes buscar en Spotify. No digo esta misma canción, pero sí puedes escribir en Spotify o en Apple Podcast. Puedes poner 528 Hz Music o Hertz Sounds y te dan las opciones. Hay discos completos producidos sobre este tipo de música. Así que vamos allá, vamos a conocer esta música con la que me curé del dolor. Te digo que se me olvida que estoy grabando el episodio del podcast y me voy oyéndola. Tengo que añadir que mucha de esta música incluye, como está en YouTube, incluye unas gráficas muy estimulantes y muy en coherencia con el propósito del sonido. Por ejemplo, esta misma que te estoy poniendo aquí, que es la que usé para el dolor de migraña, tiene una escena como de un lago bajo unos árboles, unos monjes meditando de espalda. Y yo recuerdo que el día que yo estaba en profundo dolor, caí en ese estado súper denso, súper profundo de meditación o de sueño. Y por momentos yo abría los ojos y veía esa escena y yo creía que yo estaba ahí en el bosque con ellos meditando. Y regresaba y caí en mi estado. Hay otras que son gráficas visuales, colores, imágenes, movimiento. A mí me funciona escucharlos sin ver pantalla, pero hay personas que el tema de mirar una imagen mientras escuchan también les estimula. Así que ahí te dejo mi regalo de solfegios. Me encantaría tener tu reacción sobre este episodio y si este es un tema del que te gustaría que profundice un poquito más, claro, con mucho gusto podemos tener una conversación, podemos hacer un live sobre este tema. Podemos hacer una secuencia de contenidos así de temas espirituales todavía un poquito más elevados o más profundos. Así que no estiro más el chicle porque ya llevo casi media hora aquí hablando contigo, si es que no me he pasado de la media hora. Gracias por escucharme. Pásate por los enlaces, guarda esta lista en tus notas del celular, guarda esta lista en algún sitio que tú, cuando estés en necesidad, tú puedas abrirlos y simplemente hacer clic y escuchar la música que te ayuda a sanar. Me encantaría que me compartas cuando estés escuchando esta música y este episodio, si estás haciéndolo mientras guías, si estás haciéndolo mientras cocinas, mientras haces ejercicio, mientras estás en una fila. Me gustaría saber qué efecto tuvieron estos sonidos en ti, cuál fue tu favorito y en dónde lo sentiste.
¿Ok? Si tenías un dolor, si se te alivió, si estabas bajo estrés, si sentiste la calma, si te fuiste a escuchar la música completa y cambiaste tu sintonía, tu energía, créeme que el efecto mágico y curativo de tú poder pasar de una vibra bajita a elevar tu frecuencia simplemente con un sonido que evoca la respiración, evoca la expansión, evoca la conciencia, puede hacer una gran diferencia en el desempeño del resto de tu día, tanto en cómo te sientes como en tu rendimiento, en lo que estés haciendo en tu negocio, en las reuniones donde estás, en los proyectos creativos, etc. Así que con esto cierro este viernes de manifestación. Utiliza esta música para ayudarte, acompañarte en tu proceso de manifestación. Que tengas un lindo fin de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.